Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual. Ahora que se termina el año y estamos en nuestra última reunión dominical. Y gracias por acompañarnos. Es una bendición poder estar juntos, aunque sea por los medios electrónicos. Y pues para hablar esta mañana de un tema pues que está de moda, ¿verdad? Que es la Navidad por la época. Y en lo personal me gusta esta época. Porque es un buen pretexto, ¿no? Para estar con la familia, para salir de vacaciones si se puede con el trabajo, porque es como esos pretextos que de repente son necesarios para poder tener convivencias adicionales. Todo el mundo está en esta actitud como pues, de pasarla bien, de compartir y pues es bonito, ¿no? Eh, y los que me conocen saben que hay ciertas cosas que como que no cuadran un poquito, ¿no? Y en esta época se presta mucho para hablar por hablar, ¿no? Y son esas épocas que se usan frases que suenan bonito, pero pues como que nos hacen pensar qué hay detrás de estas frases, ¿no? Que son muy choteadas, como dicen, son muy usadas, pero en el fondo, ¿qué significan? Una de esas frases que me llama la atención de esta época es que dicen que es la época de la esperanza, ¿no? Y dices, es en esta época de esperanza y escuchas pues los anuncios y las publicidades que hablan de una época de esperanza, ¿no? Pero, pues, hablar por hablar como que es muy fácil, pero ¿a qué se refieren, no? O sea, puedes preguntar de qué, o sea, ¿por qué es una época de esperanza? ¿O a qué se refieren? O lo dicen por decir, o si hay una razón en el fondo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es una época, pues, de esperanza porque tenemos sentimientos bonitos, ¿no? Y entonces, pues, te hace pensar. Entonces, dura poquito, ¿no? O sea, dura pocos días esta esperanza. O estos buenos deseos que nos tenemos unos a otros solamente es en esta época del año. ¿Y el resto del año qué? O sea, ¿por qué no lo tenemos como más constante, ¿no? Estos buenos deseos y estos sentimientos bonitos, ¿por qué no nos duran más? O si nos ponemos a pensar un poquito, bueno, tenemos esperanza, ok, o sea, ¿de qué tenemos esperanza, no? A lo mejor piensa la gente que dice estas frases como, bueno, tengo la esperanza de que el año que entra va a ser un mejor año, ¿no? O a lo mejor tienen esperanza de tener una mejor vida, no sé, ¿no? Me gustaría preguntarles o saber por qué utilizan esta palabra, porque en la realidad es una palabra muy importante. O sea, es una palabra muy importante y esta mañana quiero platicar de esta palabra y sobre todo qué es lo que dice la Biblia acerca de esta palabra, porque es muy importante fijar nuestras posturas de ciertas ideas o de ciertas palabras con base en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, acompáñame primeramente, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos eh, pues estar reunidos, estar llegando al final de otro año calendario, Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de una iglesia, Señor, de conocerte, de poder abrir tu palabra, Señor, y poder escudriñarla y pues tomarnos un tiempo, Señor, para pensar las cosas y analizar qué cosas pensamos nosotros porque sí o qué cosas estamos basándonos en lo que tú nos enseñas. Señor, esta mañana yo te pido que guíes nuestros corazones, Señor, que nos muestres tu palabra, nos muestres tu verdad y que podamos pues alinear o ajustar algún pensamiento que no está alineado con tus pensamientos, Señor, para que lo que tú dices, lo que tú piensas, Señor, sea lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces esta mañana quiero empezar con dos lecturas típicas, ¿no? Estas lecturas típicas que se usan en esta época. Y quiero que pensemos en el por qué, ¿no? El por qué se usan y qué implicaciones tiene. Y vamos a relacionarlo con el tema de la esperanza. Entonces, la primera es Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 30. Dice así cuando Gabriel, el ángel Gabriel, se le aparece a María, ¿no? Y dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No, hombre, es un pasaje increíble, ¿no? Que habla de quién es el que iban a ser, le está explicando un poquito quién es este rey que iban a ser de María, ¿no? Y un poquito más adelante, en el capítulo 2, cuando se le aparece el ángel a los pastores, a partir del versículo 8 del capítulo 2, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, bueno, y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, son estas lecturas que normalmente se leen en esta época porque se relaciona, ¿no?, con el nacimiento de Jesús y todos estos acontecimientos. Y no es tanto que nos pongamos a discutir o a averiguar si en realidad era esta época o no, cuando nació Jesús, etcétera. Pero lo que sí podemos saber por la tradición es que en esta época se celebra el nacimiento de Jesús. Aunque esté bien o esté mal, eso no importa. Pero ¿por qué tiene que ver esto con la esperanza? ¿No? Porque en ninguna de estas citas, y de hecho en ninguno de los evangelios, aparece la palabra esperanza como esto que estamos acostumbrados a utilizarlo. Incluso la palabra esperanza, originalmente, en los evangelios solo aparece 5 veces. Por ejemplo, en Mateo aparece una vez solamente una vez, y está citando algo que dice el Antiguo Testamento. Aparece 3 veces en Lucas, pero siempre está hablando de esperar, ¿no? Como esperar, que, por ejemplo, que no le prestes dinero a alguien esperando que te va a pagar de regreso, ¿no? Entonces, son este tipo de... O sea, en ese tipo de contexto se utiliza la palabra, no en una esperanza como venidera. Y en Juan, si me quieres acompañar, en capítulo 5, versículo 45, es la única vez que se menciona en el Evangelio de Juan. Y dice así, en Juan 5, 45. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, en este pasaje, en este contexto, Jesús les está hablando y les está diciendo: bueno, ustedes tienen puesta su esperanza en Moisés, es decir, en la ley, en lo que él había escrito, pero no le creían a Jesús, ¿no? Entonces, como diciéndoles: pues si no le creen a él que estaba escribiendo de mí, pues ¿cómo me van a creer a mí? Pero está hablando de que su esperanza estaba puesta en Moisés. Entonces esto me lleva a la pregunta: bueno, entonces nosotros, ¿en quién tenemos puesta nuestra esperanza? Entonces, y es como para ponernos a pensar un poquito, ¿no? O sea, es una de esas palabras que se usan mucho, se adornan mucho como una palabra bonita, pero ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros y qué implicaciones tiene esta palabra? Por ejemplo, para entender un poquito el significado y cómo la tenemos que ver. Si tú tienes una emergencia médica, vamos a decir algo sencillo, pero que puede ser muy complicado, puede ser algo muy grave, como por ejemplo, no sé, una apendicitis. O sea, ¿te sirve de algo tener esperanza? O sea, ¿te sirve de algo tener ese sentimiento de que no, yo tengo la esperanza de que no va a pasar nada? Como que la palabra así pues no tiene ningún sentido, porque la esperanza así pues no te sirve de nada. Necesitas un poquito más de contexto para ver si tienes esperanza o no. Es decir, no es lo mismo que te dé una apendicitis a la mitad del desierto estando solo,
que te dé apendicitis a lo mejor estando acompañado y a una cuadra de un hospital. Como que el concepto de esperanza cambia mucho, ¿no? Si estás en el desierto a la mitad de la nada y estás solo, pues no tienes mucha esperanza. A lo mejor ahí tendrías que depositar tu esperanza en que sucediera un milagro para que o sea, que no se volviera algo extremadamente grave. Pero si tú pones tu esperanza en un hospital que está cercano y que te van a curar relativamente fácil, bueno, entonces tienes mayor esperanza. Entonces, cuando lo vemos así, esta palabra de esperanza siempre tiene que ver con en quién depositas esa esperanza. Porque la esperanza siempre va relacionada con algo, es decir, algo en lo que tú estás confiando para anticipar un resultado. Si nos vamos al diccionario, la palabra esperanza dice que es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa del resultado favorable relacionado con un evento o una circunstancia. ¿No? Otra definición es una confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Entonces es interesante cómo tiene que ver con la fe, con algo que tú crees, algo que tú anticipas como una expectativa de un resultado favorable. Entonces, siempre tiene que ver con una expectativa de un resultado y en qué estás confiando. O sea, es una confianza, pero que la estás depositando en algo. Entonces, cuando empezamos a ver la esperanza como un depósito de fe, cambia mucho a un sentimiento mágico de que algo bueno va a suceder, ¿ok? Entonces, si regresamos a lo que dice la Biblia, por ejemplo, vamos a ver algunas veces que se menciona esta palabra en el Antiguo Testamento y podemos entender un poquito más qué es lo que la Biblia nos dice de cómo tenemos o cómo definimos la palabra esperanza. Por ejemplo, en Ezequiel, en Segunda de Reyes, capítulo 18, está hablando del rey Ezequías. Y dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y dice, ni antes, ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pero dice, en Jehová Dios, el Dios de Israel, puso su esperanza. Y esto es interesante porque la definición de esta palabra tiene que ver con refugio, tiene que ver con confianza. Es decir, podríamos decir, en Jehová, Dios de Israel, puso su refugio. En Jehová, Dios de Israel, puso su confianza. Y entonces aquí empezamos a entender un poquito por qué tradujeron esperanza, esta palabra que es refugio. Porque está protegido bajo el refugio de Jehová. Por eso sí tiene esperanza. Otro personaje muy famoso que es Job, en el capítulo 8, dice lo siguiente. Tales son los caminos de todos los que se olvidan, de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Entonces, o sea, aquí estamos viendo que los que olvidan a Dios, o sea, no tienen esperanza. Su esperanza va a perecer, porque el hecho de que te olvides de Dios es como una trampa en donde seguramente vas a caer. Entonces, sí es importante en dónde depositamos nuestra esperanza, en dónde depositamos nuestra confianza, que debe ser en Jehová, como el ejemplo de Ezequías, ¿no? Y un salmo, ¿no? Que viene muchas veces, los salmos hablan mucho de esta confianza, de descansar en Jehová, de que Jehová es nuestro refugio, es el Salmo 39, versículo 7. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿No? Es típico, ¿no? Que los salmistas, David y los demás, o sea, lo canten, lo anuncien, decir, mi esperanza es Jehová, mi confianza es Jehová, mi refugio es Jehová. Entonces piensas en algo que es inamovible, piensas en algo que te da seguridad, piensas en algo que te da confianza, algo que nunca te va a fallar, y pues lo único que podemos pensar así, pues es Dios. Entonces, todos estos ejemplos del Antiguo Testamento nos hablan de que siempre tiene que ver con refugio, con confianza, con esperanza, ¿no? Esta palabra siempre está relacionada con Dios,
con depositar estas cosas en Dios. Entonces esto sí nos debe poner a pensar. Ahora sí vamos a relacionar estas ideas de que la Navidad es una época de esperanza. ¿Pero por qué? Yo siento que muchas veces el mundo a lo mejor no entiende, ¿no? Y a lo mejor es más un tema como de tradición. O sea, ¿qué tiene que ver la Navidad, el nacimiento de Jesús, con la esperanza? Entonces, si tú estudias el Antiguo Testamento y tratas de pensar qué es lo que ellos veían, qué es lo que ellos sentían, qué es lo que ellos vivían, con base en la revelación que Dios tenía para ellos, la gente en el Antiguo Testamento tenía la esperanza de que viniera el Mesías. O sea, ellos habían depositado su confianza en que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Pero de pronto llega el Mesías, nace Jesús y cumple esta esperanza. Porque llega el Mesías, nace el Mesías, ¿verdad? Y mucha gente pues no se dio cuenta. Pero él cumplió lo que el Dios les había prometido desde el principio. Y por eso en los evangelios no se habla de esperanza, porque no tienes por qué esperar algo que está ahí. O sea, en los evangelios no se habla de este concepto, porque pues ahí estaba el Mesías, ahí estaba el esposo, y estaban felices. O sea, no tenían nada que esperar, que básicamente eso es una esperanza. Por eso en los evangelios no encontramos esta palabra en un contexto de que estuvieran esperando algo o esperanzados en algo, porque ahí estaba el Mesías. Sin embargo, después de que Jesús es llevado a la diestra del Padre, después de haber resucitado, muerto y resucitado, la iglesia tiene esta esperanza de que va a regresar. Porque así dice el ángel, ¿no? Así como lo habéis visto que se subió en las nubes, así va a regresar. Entonces, nuevamente va a regresar con las nubes para cumplir lo que decían, ahora sí que la otra parte, la siguiente parte, lo que leímos en Lucas capítulo 1, que Gabriel le dice a María, ¿no? Porque le dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto debe haber sido muy complicado entenderlo para una persona normal, decir, pues, o sea, ¿cómo es posible que su reino no tenga fin? ¿No? Que va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Entonces te está hablando de algo que es diferente a cualquier reino normal, a cualquier persona normal. Estábamos hablando del Mesías. Entonces, con estos conceptos que vemos en la Biblia, podemos entender que la esperanza siempre es para bien, ¿no? O sea, cuando tienes una esperanza siempre es para mejorar. O sea, esperamos sanar, esperamos estar bien, esperamos salir de un problema, o sea, tenemos esperanza de que esta cosa se resuelva. Entonces tendríamos que pensar, ok, entonces, ¿cuál es el problema que tienen todos los hombres? ¿Cuál es el problema que tenemos todos los seres humanos? Pues lo que dice la Biblia, es la condenación por causa del pecado. Entonces, por eso todos queremos tener esperanza, ¿no? O sea, queremos que las cosas salgan bien, tenemos esa esperanza de que nos vaya mejor, esa esperanza de no estar en problemas. Ok, todos tenemos este sentimiento, pero mucha gente no sabe cuál es el problema más grave que tenemos como personas, y es la condenación por causa del pecado. Y por eso Dios, desde el inicio de los tiempos, siempre se ha manifestado al mundo, ¿no? Para que sepan que hay un problema, primero que nada, que todo el mundo sepa que hay un problema, que empezó con Adán y con Eva, que pecaron desde el principio, y para enseñarle a la gente que Él es la solución. O sea, de esa forma sabemos que Dios nos ama, de esa forma sabemos que Dios se interesa y se involucra, porque primero que nada, nos avisa, nos informa que hay un problema. Y gracias a Dios no se queda ahí, sino que también nos da la solución. Entonces, esta es la clave, ¿no? Para que de una vez por todas podamos conectar la Navidad con la esperanza. Y que ahora sí, digamos con toda claridad por qué la Navidad es una época de esperanza. O por qué celebramos esta esperanza, la esperanza verdadera. O sea, cuando hacemos esta conexión, entendemos el por qué esta época es una época de esperanza. ¿Por qué? O sea, porque solo tiene sentido si esa esperanza es Jesús. O sea, si no conectas la idea de la Navidad con Jesús,
que es la única esperanza que tenemos como seres humanos, entonces estás hablando por hablar. No estás entendiendo a qué se refiere la Navidad y la esperanza. O sea, esta es la conexión que tenemos que hacer. Solamente la verdadera esperanza está en Jesús. Esta mañana quería que tomemos un ratito, ¿no? O sea, que tomes un tiempo, pues no sé, en estas vacaciones con tu familia y trates de meditar un poco en esto. Porque, o sea, ¿de qué forma Dios se ha manifestado al hombre? Es algo importante porque los que sabemos que Dios existe es porque se nos ha manifestado. Y en diferentes épocas se ha manifestado de diferentes formas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Podemos ver las historias de Moisés, las historias de Josué, las historias de Elías, ¿no? Como hemos estado estudiando el Antiguo Testamento en los últimos meses. Y Dios hacía estas señales, Dios hacía estos milagros para que el mundo supiera, ¿no? Y, o sea, que Él estaba ahí y el alcance de lo que Dios quería hacer era para todo el mundo. O sea, Dios desde el principio dijo que quería alcanzar a todas las naciones. Eso era lo que Él quería. Entonces, mientras hablamos de esto, acompáñame a Juan, capítulo 1. Porque todo el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de cómo Dios se manifiesta, ¿no? Cómo Dios se manifiesta a la gente para que supieran que Dios existía. O sea, no es un Dios que se escondía, no es un Dios que nos abandonó como seres humanos, no. O sea, la gente podía comprobar que ahí estaba. Podía, o sea, tenía evidencia de que la gente que estaba con Dios le iba bien. Entonces, podían cerciorarse de que efectivamente Dios estaba ahí. ¿Y por qué? Porque Dios se manifestaba. Pero después llega Jesús. Después nace Jesús y mira lo que dice Juan. Juan capítulo 1 y versículo 14. Porque el Evangelio de Juan empieza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este es uno de los versículos claves, el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces de repente tenemos, después de que todo el mundo, o sea, como dice aquí, nunca nadie había visto a Dios. Simplemente habían visto sus milagros, habían visto la providencia que Él tenía para su pueblo, habían visto muchas cosas, pero nunca habían visto a Dios. Y de repente llega este personaje que dice que iba a llamar su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y vemos el versículo 18 que dice que Jesús vino a dar a conocer al Padre. Es decir, podemos entender ahora que Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo entre nosotros y se los mostró de muchas formas, conociendo el corazón de las personas, haciendo milagros, trayendo un amor y una cosa que nunca nadie había visto antes. Y por eso dice que Dios dio a conocer al Padre, porque Él mismo era Dios. Entonces, después de un tiempo, ¿no? Muere, resucita y se va a la diestra del Padre. Y Él promete que iba a regresar. Entonces a lo mejor nos quedamos así como, bueno, ok, eso pues ya pasó y a lo mejor me hubiera gustado estar ahí para verlo. Pero entonces, ¿ahora qué, con qué nos quedamos nosotros? O sea, ahora cómo se manifiesta Dios a los que estamos aquí, a los que estamos presentes, ¿no? Porque siempre Dios ha buscado una forma de manifestarse. Y una de las revelaciones más claras que tenemos, y también los del Antiguo Testamento lo tenían, pues era la palabra de Dios, ¿no? Las escrituras. Dios se ha revelado por medio de las escrituras y cualquier persona que se sienta con, ¿no? Con paciencia y con ganas de leer lo que Dios ha dado, Dios se le revela a las personas por medio de las escrituras. Pero no se queda ahí.
acompáñame a Juan 14, Juan 14, versículo 16, porque Jesús está hablando. Y les dice, bueno, es del 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesantísimo que Jesús está hablando y le dice, les voy a enviar un consolador, les voy a enviar al Espíritu de verdad. ¿Por qué? ¿No? O sea, ahorita mora como ustedes, pero estará en vosotros. Entonces, una vez que Cristo se va, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros se va y ahora se vuelve Dios en nosotros, Dios en todos aquellos que creen en Él. Son hechos hijos de Dios y el Espíritu de Dios viene a morar en ellos. Entonces, esa misma labor que leímos en Juan 1.18, en donde vimos que Jesús dio a conocer al Padre, ahora a nosotros nos es dada esa misma labor de dar a conocer a Dios, ¿no? Darle a que el mundo conozca a Dios por medio de nosotros, porque ahora Dios vive en nosotros. O sea, por eso Juan habla tanto de esto, de que el mundo va a conocer el amor de Dios, va a conocer a Jesús por medio de nosotros, por medio del amor que nosotros nos tenemos entre nosotros y que nosotros mostramos al mundo, porque es lo mismo que hizo Jesús. Tenemos este mismo encargo. Y también como menciona en diferentes ocasiones Pablo, ¿no? Él dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque Dios está ahora en nosotros. Entonces, cuando vemos todos estos conceptos, cuando vemos lo que dice la Escritura, cuando vemos cómo Jesús se manifestó al mundo, que era Dios con nosotros, y después cuando se fue nos deja el encargo de ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, o sea, esta gran comisión, o sea, se nos encargó a nosotros, ¿para qué? Para que diéramos a conocer a Dios, para que diéramos a conocer su plan, para que le diéramos a conocer al mundo la esperanza, la única esperanza que tiene el mundo de ser reconciliado con Dios. Esta es nuestra labor. Entonces, cuando pensamos en esta época, cuando pensamos en una época de esperanza, es importantísimo que tengamos claro a qué nos referimos con esperanza. O sea, si tú no conoces a Jesús, pues discúlpame que te lo diga, pero no tienes esperanza. No estás depositando tu fe, tu confianza en algo que sea inamovible, que sea firme, que sea eterno. Porque tu confianza la debes de poner en Cristo, que es la roca. Es lo único que te da esperanza, porque es el único que va a cumplir lo que prometió. Entonces, una esperanza, la primera esperanza que tenemos que tener es la vida eterna. La condenación la Biblia lo menciona como la muerte eterna. Pero Dios te ofrece, te da el regalo, la dádiva de la vida eterna cuando crees en Cristo Jesús. Cuando crees en Jesús como tu Salvador. Como lo menciona Lucas, ha nacido un Salvador. O sea, por eso el nacimiento de Cristo marca el inicio de esta esperanza puesta en Él como nuestro Salvador. Porque Él es el único que pudo haber muerto, se sacrificó por nuestros pecados para que fuéramos reconciliados con Dios. ¿Y cuál es esa esperanza que tenemos? Está depositada en Él porque solo en Él hay vida eterna. Entonces Cristo es nuestra esperanza. Entonces, en esta época, si tú no tienes una esperanza, necesitas conocer a Jesús, necesitas entregarle tu vida a Jesús, porque Él es la esperanza. Él es nuestro refugio, Él es nuestra confianza, porque solo Él cumple lo que se necesitaba hacer para poder reconciliarnos con Dios. Y por otro lado, si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya creíste y tienes este regalo de la vida eterna, entonces, ¿cuál es tu esperanza? ¿O cómo tenemos que ver la esperanza en esta época y en todas las épocas
O sea, eso debería ser como nuestro enfoque a diario. Entonces, tienes que entender que tú tienes una labor importantísima y es esparcir esa esperanza. O sea, a lo mejor tú, como hijo de Dios, como emisario, como enviado por Dios, eres la única esperanza que mucha gente puede tener. La única esperanza de poder conocer la verdadera esperanza. Entonces tenemos que entender que nuestra labor, esta gran comisión que nos ha dejado Jesús, es importantísima. O sea, ese es el verdadero mensaje de esperanza. Que Jesús vino, que Jesús murió por nosotros, que nos ha dado el regalo de la vida eterna, para entonces sí, tenemos la esperanza de que va a regresar, tenemos la esperanza de que va a venir a reinar, de que va a completar lo que Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel le dijo a María, que iba a venir a reinar para siempre. Entonces, tenemos esa esperanza de que somos parte de su reino, de que somos hijos de Dios y vamos a ser coherederos con Él, porque Él es el que cumple, el único que cumple todo lo que dijo. Entonces, ahora sí pensando en todo esto, entendiendo que estamos en la época de esperanza, espero que podamos aprovechar las conversaciones, que podamos aprovechar las convivencias para sacar un poquito, aprovechar, ¿no? Iniciar esas conversaciones, que podamos esparcir el verdadero mensaje de esperanza, ¿no? Que más gente pueda entender por qué se habla de la esperanza, que más gente pueda entender qué fue lo que hizo Jesús, qué fue lo que nos ha dicho y qué fue lo que nos ha dado a conocer, para que también más gente crea y más gente tenga su esperanza puesta en Jesús. Que, que ese sea nuestro objetivo en la Navidad, más que los regalos, más que las fiestas. Hay que disfrutar todo eso, pero hay que aprovechar esos momentos para poder esparcir el verdadero mensaje de la esperanza. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tu palabra es muy clara, Señor, porque nos explicas qué es lo que en dónde tenemos que poner nuestro corazón, Señor. Yo te pido que cualquier persona que esté escuchando este mensaje, Señor, eh, pueda entender verdaderamente cuál es la esperanza que tú nos das. La esperanza como refugio, como en quien podemos confiar verdaderamente que nunca nos va a fallar, Señor. Que cualquier persona que deposita su confianza en ti, Señor, tiene esperanza, pero tiene una esperanza que es en realidad una certeza de que todo lo que tú nos has dicho va a suceder, Señor. Te pido por favor que tú seas nuestra esperanza, que tú seas nuestra confianza, que tú seas nuestro refugio de, para lo que sea que venga, Señor. Que esta época lo podamos meditar, que lo podamos reflexionar, Señor, y que no sea solo en esta época, sino que vivamos constantemente con nuestra confianza puesta en ti, Señor. Que todos los días sean días de esperanza, Señor. Que esa misma esperanza sea la que nos inspira a todos los días eh, esparcir ese mensaje, Señor, que más gente tiene que conocer, más gente tiene que entender, Señor, que esto, o sea, va más allá de lo que podemos ver, que esto se trata de ti, Señor, que tú tienes un plan increíble para todos nosotros y que lo pones al alcance de nuestras manos, Señor. Si tan solo podemos creer en ti, depositar nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, tenemos automáticamente esperanza, Señor. Te pido que esto sea una realidad en nuestras vidas, que nos utilice, Señor, para poder compartir este mensaje de esperanza con toda la gente que nos rodea, Señor, y que más gente pueda glorificarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahora sí que muy feliz Navidad, que tengas un excelente fin de año, que la pases muy bien, que disfrutes las vacaciones, la familia, lo que sea que tengas planeado. Y recuerda que estamos aquí para glorificar a Dios. Y qué mejor forma de glorificar a Dios que esparcir su mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos hasta el año que entra. Nos vemos a la próxima.